Estreno, siempre domingo, siempre Retelevisión, por fin de semana, y tenemos un entrevistado muy particular. En 21 años conversando en Retelevisión, 3 años en la revista y casi 18 años aproximadamente cara a cara, nunca habíamos tenido, con Gallito incluido, nunca habíamos tenido un filósofo invitado. Y un filósofo que estudia y defiende y comunica la filosofía oriental, ni siquiera la occidental. Está con nosotros aquí y ahora un distinguido filósofo, profesor por más de 45 años en la Pontificia Universidad Católica, profesor de filosofía y estética de la Pontificia Universidad Católica, Diagonal Oriente, hace 45 años, vive en Santiago, vive fuera de Santiago, él nos va a contar. Estamos acá con don Gastón Sublet. Agradecemos muchísimo que haya venido rápida y ágilmente a esta conversación. ¿Me escucha bien, don Gastón? Le escucho bien y le agradezco la oportunidad de dar a conocer mis ideas. Me parece muy bien. Un honor para nosotros y espero que para nuestros televidentes de todo Chile, que oímos tanta cosa en la televisión, tener por primera vez un filósofo aquí, un profesor. Profesor de filosofía. Profesor de filosofía. Un gran profesor de filosofía. Lo veo impecable. Me dice que tiene 89 años de un día. Le falta muy poco para los 90. Muy poco, sí. Muy poco. En enero. En enero. No falta nada. ¿Qué? 12 semanas, 15 semanas. ¿Cuál ha sido su receta para llegar casi a los 90 así? Paradito, como dicen en el campo. Mire, yo nunca lo había pensado, pero como la gente me lo dice, yo creo que el hecho que yo aprendí meditación y a respirar como yogi, o sea, la respiración rítmica con concentración mental. Eso le permite reciclarse psicológicamente a la persona y recuperar fácilmente la energía que pierde. Claro. O sea, por ejemplo, si yo hago una clase de 3 horas, me canso, evidentemente, pero si yo hago después una respiración rítmica, que los hindúes llaman pranayama, con concentración mental, me recupero inmediatamente. Puede ser oso, claro, pero hay longevidad en mi familia. Claro, hay un tema genético muy importante. Mi hermana Silvia tiene 5 años más que yo. Notable. A los 94 años acaba de presentar un oratorio barroco con orquesta, coro y solistas, dirigiendo ella. Fabuloso, si de pronto la vemos por ahí en alguna prensa, la veo igual que siempre, a doña Silvia Sublet. Sí. Notable, notable. ¿Y usted nació en Antofagasta, don Gastón? Yo nací en Antofagasta. Mi padre era un pionero del salitre. Sí, pues. En aquellos tiempos que el salitre pagaba toda la deuda externa de Chile. Era parte del presupuesto, lo más importante. Claro, claro. ¿Y qué recuerdos tiene de Antofagasta, de su niñez? ¿Cómo fue esa etapa de la vida? Es una casi total desvinculación, porque yo tenía un año cuando me vine de Antofagasta a vivir a Viña del Mar. O sea, mi primera impresión es haber vivido en el paraíso, porque era la ciudad jardín. Era, yo creo, la ciudad más hermosa de América. Y ha sido totalmente destruida y no queda vestigios de lo que realmente fue. Así nomás clarito. Sí. Así nomás. Me hizo sufrir la transformación de Viña del Mar. Bueno, por las malas políticas de los alcaldes de Viña y después la voracidad del negocio inmobiliario. Lógico. Lógico. ¿Cómo era el Viña del Mar cuando usted tenía 3, 4, 5, 7 años? ¿Cómo era? Descríbanos Viña del Mar para soñar un poco. Yo estuve hace algunas horas dando una charla en Viña del Mar de noche, por lo tanto en la noche todos los gatos son negros, por Dios que se ve bonito Viña del Mar. Pero ¿cómo era en esa época? ¿Puro jardín? Mire, eran casas muy hermosas. Sí. De gran arquitectura, de exquisito gusto. Pero con por lo menos 1 hectárea de jardín, por lo menos 1 hectárea de jardín. Y eso extendido casi en toda la ciudad. Era un complejo estético de gran categoría. Claro. Con un gran señorío. Claro. Bueno, el último alcalde que recuerdo yo, que prohibió hacer edificios en altura
en la Avenida Libertad, que pasa a ser una de las avenidas más importantes de Viña, fue don Manuel Ossa. Y después de don Manuel Ossa ya esto se desbandó. Y se empezaron a hacer estos bloques sí. Que son utilitarios, claro, que no tienen nada de estético. No, ninguna. Bueno, nada, y ese es el final, la muerte de Viña, es eso. Sí, claro. Finalmente el poeta Fidel Sepúlveda dijo, es un triste cementerio de elefantes grises. Esa fue la definición que dio Fidel Sepúlveda del Viña del Mar actual, ¿no? Claro, claro. Y leyendo su currículum vasto, muchas carillas, muchas, usted, su tataranieto fue presidente, su tatarabuelo, perdón, fue presidente de Venezuela. Sí, por 2 periodos. Por 2 periodos. ¿Cómo fue esa historia? Ahora, él era uno de los generales de Bolívar. Nada menos, ¿eh? E incluso era primo de Bolívar. Primo hermano de Simón Bolívar. Era primo, 2º grado, creo yo, ¿ya? De Bolívar. Y era uno de los generales más, junto con el general Páez, ¿ya? Uno de los generales más apreciados por el Libertador. Participó en batallas en la liberación de Venezuela y de Colombia. Por eso cuando vino una dictadura después, lo expulsaron a este expresidente que ya era un anciano y se fue con su hijo a Colombia, que lo acogió porque había sido un héroe de la independencia de Colombia. Y le dieron una pensión del gobierno para que viviera. Entonces su hijo, don Evaristo Sublet, mi bisabuelo, que tenía la nacionalidad colombiana, se vino a Chile, al Salitre. Al Salitre. Y tuvo uno de los cargos más altos que es de ese tiempo, o sea, que era presidente de la Sociedad de Salitre y Yodo, en tiempo del auge del Salitre. Claro, claro. De ahí que mi padre haya sido un pionero del Salitre también. Claro. Y dígame, ¿a qué edad, don Gastón? ¿Cómo le iba en el colegio en Viña del Mar? ¿Le iba bien? ¿Qué le interesaba? ¿Qué le cargaba? Mire, yo nunca fui un muy buen alumno, no fui. Yo creo que después mirando mi vida en esa época, yo creo que tenía yo un déficit de atención que no se trató. Por eso no fui nunca un buen alumno, pero tampoco fui muy mal alumno. Ajá. Pero había temas que me fascinaron. ¿Cuál es la filosofía, aunque era muy pobre, la cátedra de filosofía de ese tiempo, la asignatura de filosofía en los colegios era muy pobre. Sí. Una pequeña historia de la filosofía, pero al saber que existía la filosofía y que había habido un Aristóteles, un Platón, un Sócrates, y después los filósofos alemanes, un Kant, un Hegel, me fascinó ese tema. Y en eso siempre saqué premio yo. Ese tema me interesó. Y me interesó la teología también. Porque también en la clase de filosofía se trataba a Santo Tomás de Aquino y se le mencionaba por su Suma Teológica. Y yo quise conocer la Suma Teológica. Y de ahí mis inquietudes teológicas que todavía duran, ¿no es cierto? ¿Y qué preguntas, qué inquietudes, qué conflictos fueron surgiendo en usted, en su alma, en su cabeza, como consecuencia de ese interés por la filosofía, por la teología? ¿Qué le fue pasando a usted? La pregunta es, ¿qué conflicto hubo entre... ¿qué conflictos se fueron despertando en usted, ¿no es cierto?, como consecuencia de ir conociendo filosofía, filósofos, teólogos y materias tan profundas? ¿Qué fue pasando en usted como persona? ¿Cómo siguió ese camino? Bueno, en un primer momento perdí la fe. La filosofía me llevó a un campo tan intelectual que Dios no cabía en ese campo. Y finalmente me cansó una filosofía puramente intelectual. Entonces ahí que cayeron en mis manos los libros, los clásicos confucianos y taoístas de la China, ¿no? Y también de la India, ¿no? De la China y de la India. Sí, pero sobre todo la China me interesó mucho más que la India. Ya. Confucio y Lao Tse me interesaron más porque están más cerca del espíritu occidental, ¿no? Qué son paradoja. filósofos que nunca abandonan la idea política, el hombre justo, el buen gobierno de la sociedad. El tema político es muy fuerte en Confucio y en Lao Tse, y el tema ético, la familia, la comunidad. Eso me interesó más que la filosofía mística de la India, ¿no? Y
¿Y por qué, cómo llegó usted hace 45 años a hacer clases? ¿Cómo si a los 20 años, dónde estaba don Gastón? A los 20, 25, 30 años, ¿en qué estaba? Mire, hice muchas cosas yo después. Yo estudié Derecho, pero no ejercí. Estudié música en el Conservatorio de París. Y después me dediqué a los medios de difusión. ¿Ya? Fui director de programas de la radio chilena, que ya no existe, ¿no? CB66. Sí, una gran radio, por cierto. Y después director artístico del Canal 13. Yo le pagaba el sueldo a don Francisco. ¿Cómo fue su experiencia como director artístico en un canal de televisión? Yo sufrí en la televisión. ¿Qué le voy a hacer? Sí. Seamos francos. Sí, claro. No era un mundo para mí. A mí me gusta venir a la televisión y participar en un programa, pero ser un directivo, ser un ejecutivo de la televisión no estaba dentro de mis planes, ¿no es cierto? ¿Y qué pudo hacer en Canal 13 cuando fue director artístico? Mire, no es mucho lo que pude hacer por cambiar la estética de los programas. Creé algunos programas, por ejemplo, Sábados Alegres, ¿ya? que hacía don Francisco también. Sí. Ese lo creé yo. Y Ya. le di un formato especial. E introduje todo lo que es cultura tradicional chilena también en la programación, por haber sido discípulo de Violeta Parra. Sí, pues. Pero mi experiencia no fue, si puedo decir que no fue buena, en el sentido de que yo no era para la televisión. Y don Francisco se dio cuenta de eso. Cuando me despidieron con un almuerzo... con un gran almuerzo, pero bien despedido. Él dijo, la única verdad, yo no veo por qué Gastón Soulet tuvo que estar en un canal de televisión. Y eso es muy cierto. Claro. Eso es muy cierto. Claro. Buena reflexión de Mario Kreuzberger. Sí, fue muy buena. Muy franco. Fue muy psicólogo. Muy psicólogo, claro. Fue muy psicólogo. Claro. Sí. ¿Y qué más? Porque, bueno, en un Canal 13, en una radio como la radio chilena, un referente de la radiotelefonía nacional. ¿Y qué otras aventuras tuvo así antes de llegar, digamos, a dedicarse casi medio siglo a hacer clases de teología y estética, de filosofía y estética en la Pontificia Católica? Después fui diplomático. Fui agregado cultural en la Embajada de Chile en París. Ya. Ese fue un momento importante para mí. ¿Por qué tal? Porque ahí estudié muy a fondo la historia del arte. Y eso me permitió comenzar a hacer clases de historia del arte en el Instituto de Estética de la Universidad Católica. Ya. Y yo me había dedicado por mi cuenta a estudiar muy particularmente a Confucio y Lao Tse. Y también con la ayuda de la doctora Lola Hoffman, la gran psicóloga. La conocí. Entonces yo le propuse al decano de filosofía, aquí hay un vacío, le dije yo. Ustedes estudian nada más que filosofía occidental. ¿Qué tal si introdujéramos a Confucio y a Lao Tse en la programación? Lo estudiaron y lo aprobaron. Ajá. Y yo hice durante 25 años este curso de pensamiento oriental basado en el confucianismo y el taoísmo. En síntesis, si pudiéramos sintetizarlo, ya le voy a preguntar por su relación con Violeta Parra, en fin, y con Lola Hoffman, claro que sí. ¿Cuál es la diferencia, don Gastón, entre la filosofía occidental y la filosofía oriental? ¿Cuáles son las diferencias sustanciales en un idioma simple para todos nosotros, modestos mortales y televidentes? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Este verbo, filosofar, que existió en la Grecia antigua y en la Roma también antigua, se fue liberando de del hecho de vivir una sabiduría. La especulación misma intelectual adquirió un valor en sí. Entonces, los filósofos griegos escriben obras que se justifican por sí mismas. En cambio, el filósofo oriental, como Lao Tse y Confucio, más bien que una filosofía, ellos enseñan una sabiduría. Y la sabiduría debe ser vivida, no solo pensada. Okay. En cambio, al griego le satisface la creatividad intelectual, la creatividad en el dominio del pensamiento filosófico. Entonces el filosofar para ello adquirió un valor en sí. Claro. En cambio, todos los textos que escribió Confucio no se justifican como obra filosófica, sino como enseñanza a una comunidad. Y es una sabiduría que debe ser vivida.
Ahora, tiene supuestos filosóficos que uno los puede explicitar, pero antes que nada son textos para... Es una sabiduría para vivir, para la vida. Para la vida de cada día. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. O sea, de la teoría, por decirlo de alguna manera, de la teoría a la práctica, a la realidad. La filosofía occidental adquirió el carácter de una obra literaria. Se convirtió en un género literario, finalmente, ¿no? Claro. O sea, da lo mismo cómo viva el filósofo o cómo viva el lector de la filosofía. Lo importante es el pensamiento como creatividad misma. Sí, claro. Súper interesante. Estamos empezando la conversa, don Gastón. Vamos a ver una pausa, vamos a hacer unos comerciales, pero antes, un importante consejo. Es una época llena de color y la primavera trae sonrisas. Y en Implanet queremos hacer florecer tu sonrisa. Es por eso que a todos nuestros amigos que llamen ahora mismo les ofrecemos un 50% de descuento en implantes dentales. Llama al 22-759-0909 y agende su evaluación sin costo o escriba a contacto@implanet.cl. Confíe su sonrisa a quien más sabe, porque somos líderes en implantes dentales con más de 30 años de experiencia y una amplia red de sucursales. Estamos en Vitacura, Las Condes, San Miguel, Maipú, Iquique, Calama y Copiapó. Recuerde, llame al 22-759-0909 para una evaluación gratuita. Siempre presente. Y claro, quiero recordarle que Baumex Platerías nos presenta su colección. Y volvemos, estamos en el Cara a Cara, siempre domingo, siempre Retelevisión, 12 del 10 minutos, Cara a Cara estreno. Y en un ratito más, el Cara a Cara del recuerdo, porque juntos tenemos una tremenda historia, recuerdos impresionantes, increíbles, pero verdaderos. Estamos conversando con don Gastón Sublet, profesor de Filosofía y Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tratando de entender de filosofía oriental, occidental. En eso estamos. Y díganos, don Gastón, ¿cuáles son en esto de vivir la filosofía, cuáles son los puntos, los tips, se dice ahora, los aspectos más relevantes que uno puede entender y vivir en este mundo tan enredado, tan competitivo, tan cruel que estamos viviendo hoy? ¿Cómo diablos se aterriza esa filosofía oriental en el día a día de nosotros, que estamos en la selva? Claro, el hombre que busca la verdad, digamos, debe buscarla primero en sí mismo. Le voy a poner un ejemplo. Dele. Confucio dice, cuando un santo emperador de la antigüedad quería poner orden en el imperio, empezaba por poner orden en su casa. Para poner orden en su casa, ordenaba sus pensamientos. Y para poner orden en sus pensamientos, ordenaba su corazón. Y poner orden en su corazón significa escrutar o investigar las causas ocultas de sus propios actos. Porque el hombre hace muchas cosas sin saber por qué las hace. Mientras el hombre haga tantas cosas sin saber por qué las hace, no puede ser un sabio. Solamente cuando el hombre aclara ese punto oscuro de su vida, ¿no es cierto? ¿Cuál es la verdadera motivación de hacer las cosas que yo hago? Ahí el hombre empieza a conocerse a sí mismo. Y cuando se conoce a sí mismo, él llega solo a la sabiduría. ¿Y cómo se puede definir la sabiduría? Un conocimiento del sentido de la vida. Ahí está. Pero tiene que pasar primero por este conocimiento de sí mismo. Y ahí mismo, por el conocimiento de sí mismo, llega a un progreso ético como persona. Porque si una persona empieza a saber que lo que hace, lo hace por miedo y no se había dado cuenta, o lo hace por rencor y no se había dado cuenta, puede cometer errores tremendos en la vida. Ahora, si uno aclara que lo que hace es por envidia, es por rencor, es por miedo, se libera de eso. Es una conducta guiada por el miedo, por el rencor o por la envidia, una conducta viciada moralmente, ¿no es cierto? Pero si el hombre se da cuenta de eso y se libera de eso,
progresa éticamente. O sea, la ética, la verdadera ética, pasa por el conocimiento de sí mismo también, ¿no? Eso no es tan fuerte en la Grecia clásica ya. En cambio, es la espina dorsal de la sabiduría confuciana y taoísta, ¿no? ¿Y cómo, en esto que usted nos describe magistralmente y tan simple, cómo diablo una persona en este mundo que estamos viviendo puede llegar a determinar, puede llegar a descubrir cuáles son sus panas, cuáles son sus zonas oscuras para empezar a resolverlas, digamos? ¿Cómo? Porque uno dice, ya, no sé, yo tengo un problema, pues soy muy rencoroso, por dar un ejemplo. ¿Cómo diablo empiezo a resolver eso? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo...? Mire, una persona si ama la verdad, le va a llegar el momento, muchas veces inesperado, de que ocurra algo que de repente le haga ver estas zonas oscuras de su alma, ¿no es cierto? Pero si la persona ama la verdad, si la persona está involucrada en 1000 asuntos, ¿ya?, dominada por el tiempo útil, es muy difícil que le llegue ese momento. O sea, todo hombre que tiene muchas altas responsabilidades y que está rodeado de muchos asuntos, debería tener un momento de silencio y de paz para consigo mismo. Bueno, eso, repito, si ama la verdad. Pero hoy día da la impresión de que hay muy pocas personas que aman la verdad. Porque hay que tener mucho coraje para mirarse al espejo y decir, te acuso, es por envidia, es por rencor, es por miedo, que has hecho gran parte de las cosas de tu vida. Hay que tener un tremendo coraje, sí, para consigo mismo, para confesarse eso, ¿no? Claro. Avanzo unos años. ¿Cuál es su diagnóstico de nuestra vida y sociedad chilena hoy, noviembre 2016? En opinión suya, don Gastón, ¿qué nos pasa profundamente? ¿Qué le pasa a los chilenos? ¿Qué nos pasa a los chilenos que estamos como estamos? Bueno, me preguntaron sobre Violeta Parra. Sí. También lo obvio. Y la pregunta fue esta: si Violeta resucitara y volviera al mundo, ¿qué le pasaría? Yo dije, se suicidaría otra vez, dije yo. ¿Cómo fue aprovechando y tomando el hilo del comienzo, cómo y por qué conoció a Violeta Parra? ¿En qué circunstancias? Yo era director de programas de radio chilena y ella llegó de repente en mi oficina. Yo no la esperaba. Llegó de repente. ¿Y qué impresión tuvo en el cara a cara inicial, así, ese golpe de vista con Violeta? Mire, si hay algo que Nicanor ha apreciado en mi persona, es que inmediatamente yo me di cuenta de la tremenda personalidad creadora de Violeta y de cómo ella era la persona indicada para promover la cultura popular chilena. Me di cuenta inmediatamente. Puede ser un poco farsante que lo diga yo de mi parte, pero me di cuenta inmediatamente el valor que ella tenía, es esto de incorporar a la cultura nacional la cultura popular, que siempre había sido despreciada, ¿no? Claro. Sí. Bueno, yo dije que si Violeta volviera al mundo, se suicidaría de nuevo. Pues la pregunta suya es, ¿qué nos pasa a los chilenos? Bueno, ya hemos dicho algo sobre la sabiduría. Somos muy mal educados. Yo creo que la educación en Chile es muy mala. ¿En qué sentido es muy mala? Puede que haya liceos en que la formación es buena en el sentido de la información, ciencia, humanidades, pero formación personal, en la virtud y en la sabiduría en Chile no existe, ni en el colegio ni en la universidad. Esto de conocerse a sí mismo, que es tan fundamental para la maduración moral y psicológica de un hombre, eso no se enseña en ninguna parte. Lo enseñan algunos profesores, sí. Yo sé de otros que también se preocupan de eso, pero es muy excepcional. En Chile la educación es
instrumentalizadora de la persona, pero lo formativo está ausente. Está ausente. Entonces, claro, educando generaciones y generaciones en que no hay en la educación nada formativo, la calidad ética de los chilenos es muy baja. El sentido de la vida que ellos tienen es muy mezquino. Claro. Entonces, el tiempo útil, la cultura puramente tecnocrática y económica los domina. La lógica de los negocios domina todo. Porque no hay un contenido espiritual que le permita al hombre hacerle frente a todo eso y ponerlo en su lugar. Claro, lo entiendo perfectamente bien. Don Gastón, ¿y cómo se resuelve esta crisis que yo concuerdo con usted modestamente, identifico igual que usted? ¿Cómo se resuelve esta crisis? ¿Cómo podemos levantar la mirada para los próximos 200, 300 años y vernos y ser de una manera distinta y poder tomar las cosas unas y otras en su justa proporción? Y a importancia o no importancia. ¿Cómo se hace eso? Si no hay en la educación hoy en día formación potente de base. ¿Cómo? ¿Por dónde partimos? La cultura chilena es parte de la cultura cristiana, ¿no es cierto? Porque somos herederos de la cultura europea. Claro. Ya. Y esa cultura es cristiana. Ahí están los valores fundamentales, espirituales y éticos del hombre. La Iglesia debió tener un papel importante en esto. Pero la Iglesia administró la religión durante mucho tiempo. Yo creo que enseñaron más religión que fe. Por ejemplo, si usted escucha ese programa de radio, el programa de televisión que hay, el canal 28, por lo menos en mi televisión es el canal 28, donde enseña esa monja con esa tremenda toca. Sí, lo he visto en muchas oportunidades. Sí. Y algunas veces pastores evangélicos también enseñan ahí. Siempre el discurso sobre Dios es apologético. O sea, hacen la apología de Dios. La preocupación que Dios tiene a través de su providencia por el bien de sus criaturas. Pero si usted habla el Evangelio, ¿cuál es el primero? El de Mateo. ¿Con qué comienza? Con el Sermón de la Montaña. ¿Y cómo comienza el Sermón de la Montaña? Bienaventurados los pobres en el espíritu. Bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Nadie comienza por eso. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Jesucristo propone un modelo de hombre, pero es un modelo de hombre muy peligroso. Le sacan la vuelta al modelo de hombre. Prefieren decir lo grandioso, la divinidad de Jesucristo, probar la existencia de Dios. Y usted dice peligroso porque es un hombre revolucionario, generoso y libre. Pero fíjese la primera de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en el espíritu, o sea, los que tienen espíritu de pobreza y simplifican su vida por razones espirituales y de justicia. Es muy peligroso difundir eso. Claro. Sí. Entonces, ahí está el problema. La excepción del padre Hurtado, ¿no es cierto? Que él puso la énfasis en eso. Pero en general, la Iglesia no ha enseñado el modelo de hombre que Jesucristo propone. Se ha ido por la rama para los sacramentos, los dogmas, ¿no es cierto? Se ha ido la bondad de Dios. Claro, le entiendo perfectamente bien, claro. Se ha ido por los reglamentos y los protocolos y algunos adjetivos. Y la apología de las grandes figuras bíblicas, ¿no es cierto? Como la Virgen María. Claro. Usted, don Gastón, ¿usted ha conversado, tiene una relación con Nicanor Parra? He conversado mucho con Nicanor, sí. ¿Y cómo es conversar con Nicanor Parra? Le debo confesar que hace 21 años que yo estoy aquí en este maravilloso canal de televisión y me encantaría
poder ir a Las Cruces con todo nuestro equipo y conversar cara a cara con don Nicanor. Hágale un cara a cara a él. Pues. Sí, pero nos va a pegar un portazo, lo más seguro que nos manda al diablo, por no decir a la M de un viaje. ¿Cómo diablo es conversar con Nicanor Parra así? Mira, Nicanor me lo presentó Violeta. Lógico. Y Nicanor era muy joven en ese tiempo, claro. Estaba creando los antipoemas. O sea, yo fui testigo de cuando Nicanor escribió La Víbora, lo terminó y lo leyó delante de nosotros dos, de Violeta, y fui testigo de eso, nada menos. Notable. O sea, yo admiro a Nicanor como poeta. Creo que es una gran figura. Y tiene el mérito de haber formado a Violeta en la poesía popular. Porque la carrera de Violeta no se explica en sus orígenes sin Nicanor. Nicanor la metió, porque ya había profundizado en la poesía popular. La metió a Violeta en la poesía popular. O sea, claro, esta película que se hizo, que no es mala, que es buena. La actuación de la actriz que caracteriza a Violeta es muy, muy importante, es casi una identificación. Pero es una vida de Violeta sin Nicanor, es una vida de Violeta sin el Ángel, es una vida de Violeta sin la Isabel. Entonces, bueno, Nicanor es muy importante en la vida de Violeta, porque él se metió muy a fondo en la poesía popular. ¿Qué diría que ahora es un hombre ingenioso. Ingenioso. Claro, pero le preguntaron al Premio Nacional de Literatura, Silva Acevedo, le preguntaron qué piensa de Nicanor. Bueno, dice que lo admira mucho y que Nicanor liberó a muchos de su generación de la dictadura de Neruda, ¿no es cierto? Que era tan poderoso Neruda que los aplastaba a todos. Y Nicanor como que los liberó de este enorme peso de Neruda. Pero agrega Silva Acevedo, él se engolosinó con su sentido del humor. Yo creo que ahí está un poco una cierta caída de Nicanor en el humor. O sea, él todo lo que oye, todo lo que dice es motivo de hacer un chiste. Como por ejemplo el crucifijo. El crucifijo en los artefactos, la exposición que hizo, dice abajo, voy y vuelvo, ¿no es cierto? Es ingenioso, pero es el crucifijo de Cristo, ¿no es cierto? Yo no llegaría a hacer chistes de ese tipo de cosas, ¿no? Ok. ¿Y cómo era Violeta Parra así en el trato personal, en el cara a cara, en una velada de viernes, de sábado, en un guitarreo? ¿Usted la pudo conocer a ella también desde esa perspectiva, más humanamente, más cercanamente, más amistosamente? Pero claro. ¿Y cómo era? Bueno, yo escribí la música de ella, sobre todo la música recopilada por ella, no tanto compuesta por ella. Algunas cosas compuestas por ella también las escribí, pero yo le escribí prácticamente todo su repertorio recopilado a través del territorio nacional. ¡Qué notable! Pero esto me permitía estar en su casa, almorzar en su casa, comer en su casa, recibir a Nicanor, conversar con ella, y con la Hilda, pues, y sus demás parientes, y con el tío Roberto. Claro, Entonces ahí los conocí a todos. ¿Y cuál es la esencia? Es una pregunta muy limitada, pero nos interesa su respuesta. ¿Cuál es la esencia de los Parra? ¿Qué tienen los Parra en su sello, en su ADN, que es completamente único? Yo creo que ellos viven a fondo, a concho. A concho. La cultura tradicional chilena, eso la cultura campestre, popular. Ellos la representan, la encarnan. La encarnan muy bien. Es una familia muy, muy dotada para esta misión. Yo creo que sin ellos no había prosperado este conocimiento amplio que hay ahora de la cultura popular chilena. Sin la Violeta no se explicaría un Fidel Sepúlveda. Bueno, también estaba Margot Loyola, ¿no? Que es una figura muy importante. La tuvimos aquí en la conversación tiempo atrás, notable. Estuvimos conversando, tuvimos un cara a cara con doña Margot Loyola, muy impresionante. Estuvimos en su casa grabando la conversación. Realmente notable, entretenida, de una potencia, de una fuerza, de una alegría y de una memoria salvaje.
y una longevidad y una vitalidad tremenda, Impresionante. No, impresionante. Una mujeraza notable. Son dos figuras muy importantes. Violeta Parra y Margot Loyola. Ahora, después viene el que teorizó todo esto y lo transformó en una ciencia, ¿no es cierto?, que es Fidel Sepúlveda. Los dos seguimos esta línea, darle un nivel antropológico a la cultura tradicional chilena, popular, Claro. para incorporarla a la educación superior. Y yo le confieso lo siguiente: yo he dado muchos cursos, he dictado muchos cursos en la Católica, pero ningún curso ha tenido el éxito de inscripción de alumnos que haya tenido mi curso sobre sabiduría chilena de tradición oral, ¿no es cierto? Es el que ha tenido más éxito de todo, incluso más que filosofía oriental. A ese nivel, o sea, está el interés. Yo tenía un término medio, entre 40 y 50 alumnos, en cualquier curso, pero llegando a sabiduría chilena, tradición oral, he tenido hasta 87 inscritos, ¿no? Claro, notable, notable. Sí. ¿Usted conoció, don Gastón, a Pablo Neruda? Pero mucho. Mucho. Mucho, muy a fondo. Ya, ¿y qué tal? ¿Qué tal el personaje, la persona? ¿Qué había detrás de ese hombre tan...? Un tremendo personaje, un tremendo personaje. Y lo frecuenté en la intimidad, porque cuando yo era agregado cultural de la Embajada de Chile en París, él iba todos los años a París y se quedaba como 6 meses. A la Unión Soviética iba por cumplimiento de partido nomás. Claro, lógico. Se quedaba unos 20 días, pero en París se quedaba 6 meses. Y él me presentó a todas las figuras grandes del Partido Comunista francés. Por ejemplo, el traductor de Neruda al francés, Jean Marcenac, que era también director del diario L'Humanité. Yo conocía a toda esa gente, gracias a Neruda. Y tuvimos conversaciones íntimas, pero hasta altas horas de la noche. Lo conocí muy en la intimidad. Sí. ¿Y cómo era Neruda realmente? Porque hay versiones que era muy prepotente, que era muy humilde, que era muy vividor, que era muy austero. ¿Cuál es su versión? No, no era austero. No. Él nos llevaba a comer como un heliogábalo. A restaurantes muy escogidos que él conocía, ¿no? Y contaba muchas anécdotas. La verdad es esta, ¿no?, que antes uno no toma la palabra, porque se entiende que vamos a escucharlo a él. Sí. Un peso pesado, ¿ah? Eso ocurrió muy a menudo. Ya. Ahora, escucharlo a él era una maravilla. Ahora, qué vacío me quedó a mí, a pesar de lo entretenido que era estar con él, que nunca pude llevarlo a un tema profundo sobre su poesía. Él esquivaba esa ocasión. Por ejemplo, todo el sentimiento trágico de la vida que hay en su poesía, en su obra mejor, que es La Residencia en la Tierra. Él rehusó hablar de eso. O sea, él iba más bien a una concepción amable, entretenida, divertida de la vida. Todas las anécdotas que contaba eran muy divertidas, pero filosofar, escudriñar con un criterio filosófico, psicológico, su poesía, él más bien decía, eso háganlo ustedes, pero no conmigo. No conmigo. Y yo me acuerdo de haber asistido cuando lo nombraron embajador en París, que le hizo el embajador de Francia, un gran acto académico en el Instituto Chileno Francés, ¿no? Ahí estaba Hernán Loyola, que es uno de los grandes estudiosos de la poesía de Neruda, y él mismo dijo, el profesor Loyola, que ha visto mi poesía tantas cosas que yo no me he dado cuenta, como diciendo, él especula sobre mi poesía, y no sé si es verdad lo que dice o no, como diciendo, como desalentando a la gente, claro, que hicieran comentarios antropológicos, filosóficos o psicológicos sobre poesía. Eso no le gustaba a él, aunque él sabía que en su poesía había un contenido filosófico, él lo sabía. Él lo sabía.
Pero rehuía al análisis. análisis. Era dotado para la filosofía, esa es la verdad. ¿A quién ha admirado usted en su vida, don Gastón? Con casi 90 años, ¿qué personaje, más allá de Violeta, Pablo Neruda, que lo hemos ido revisando, repasando, qué personajes le merecen admiración de la vida pública chilena en casi un siglo de vida? Mire, yo he admirado mucho a la doctora Lola Hoffman, que fue discípula directa de Carl Gustav Jung. Ella me inició en el I Ching, o libro de los cambios de Confucio. Ella me inició en ese mundo. Y me inició también en el conocimiento de todas las teorías psicológicas de Carl Gustav Jung. Y yo se lo agradezco enormemente, porque ella era un testigo de primera mano, porque fue alumna de él. Claro. A ese personaje yo lo he admirado mucho. Vamos a ir rápidamente a una pausa. Estamos en el Cara a Cara, siempre domingo. Cara a Cara estreno, más ratito, 20 minutos más, 15 minutos más, el Cara a Cara del recuerdo, porque juntos tenemos mucha historia. Estamos con el profesor de Filosofía y Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Gastón Sublet. Vamos a una pausa y volvemos. Cuando Cara a Cara continúe. Las políticas del Estado de Chile frente a los pueblos originarios ha sido muy mala. 10 minutos. Estamos con don Gastón Sublet, profesor de Filosofía y Estética de la Pontificia Universidad Católica, navegando sus anécdotas, conocimientos de Violeta Parra, Pablo Neruda, Lola Hoffman, la filosofía oriental, la filosofía occidental, en fin, de lo uno y de lo otro. ¿Y sus amores, don Gastón? ¿Ha amado mucho usted en su vida? Sí. He amado mucho en mi vida. Sí. Cuéntenos un poquito. ¿Fue muy enamoradizo cuando tenía 17, 18, 20, 25 años? ¿Muy enamorado? En ese sentido, no he sido un aventurero del amor, no. ¿No? No, hay una vena mística como que me ha alejado de eso. Hay una vena mística. Sí. Que se desarrolló más con el conocimiento de la sabiduría oriental. Ahí me gusta ir a la naturaleza y meditar en la naturaleza. Y como que yo me identifico con el espíritu de los montes, de los bosques. Yo entro en un estado místico, para decírselo con todas sus letras, sí, cuando estoy en la naturaleza. Y eso me acercó a los pueblos originarios, ¿no? Eso me acercó a los mapuches, por la religión cósmica de ellos. Y participé en sus ritos. Ahora, yo no sé cómo ellos me permitieron participar en guillatunes, tocar el culchún sobre la cabeza de la machi para que entre en trance. ¿Cómo me lo permitieron? Yo les decía, pero yo soy un huinca nada más, soy una mirada. No. Tú participar con nosotros, ¿no es cierto? Qué notable, ¿eh? Claro, esa vena mística como que me aleja de ser un aventurero del amor, ¿no? Claro. ¿Usted es más bien introvertido o extrovertido? ¿Por qué lado va, Gastón Sublet? ¿Introvertido, extrovertido? ¿Va cambiando? ¿Cambia el juego? ¿Cómo es la cosa? ¿Es conversador y callado? ¿Cómo es la combina? No, yo soy sociable. ¿Sociable? Comunicativo. Ya. Antes era más introvertido. El hecho de hacer clases me exige ser extrovertido. Claro, lógico. Profesionalmente extrovertido. Lógico. Claro. Sí. ¿Y cómo si usted fuera presidente de Chile, ministro de no sé qué cosa, cómo resolvería el drama de la Araucanía, don Gastón? ¿Qué haría usted? Ahora hay una mesa de diálogo 1, la mesa de diálogo 2, no se hablan entre las dos mesas de diálogo. ¿Cómo diablos se resuelve esto? ¿Cómo solucionaría la educación, me dijo usted? La crisis que hay en la Araucanía, ¿no es cierto? Ya. La lucha, la violencia, la no comunicación. Existen en Chile, viven en Chile, usted lo sabe mejor que nadie, 1.400.000 mapuches. Sí. ¿Cómo diablo podemos vivir en paz y salir hacia adelante? Mire, yo creo que hoy por hoy el problema es insoluble, ¿no? Insoluble. Habría maneras mejores que otras de enfrentarlo, pero las políticas del Estado de Chile frente a los pueblos originarios ha sido muy mala a través de toda la vida independiente de esta república.
ha sido muy mala. Estamos pagando más de un siglo de errores. Le voy a poner un ejemplo. Dele. La hacienda Galletué, 12.000 hectáreas, se la venden a una familia alemana, con los indios dentro. Y el lonco dice, le han vendido esta tierra, con nosotros dentro, como un conejo más, como un zorro más, como una culebra más, dice. O sea, somos animales. Entonces, ese es el horror, la insensibilidad, la falta de cultura entre los seres cultos de la cultura ilustrada, la falta de cultura para darse cuenta que la condición indígena, mire bien lo que le voy a decir, Dele. La condición indígena es un valor en sí y no una carencia. Y eso es la que la corta vista de nuestros hombres cultos no ha sabido ver. Entonces los hemos tratado como ignorantes, que lo único que les corresponde es incorporarse a nuestra civilización. Claro. Lo entiendo perfectamente. Entonces ellos dicen, ¿cómo nos insultan de esa manera? Nuestra cultura es un gran valor, piensan ellos. Ahora, hay muchas personas hoy que se dan cuenta de eso, y que ese ha sido el gran error. De ahí el maltrato, sacarlos de la región central, de las tierras más ricas, por la fuerza, llevarlo a las tierras más pobres y venderle esto a colonos. Entonces, yo pienso que el problema es, por el momento, insoluble. Han llegado a extremos de estos actos terroristas, de matar a gente también. Sí. De uno y otro lado. Ellos sostienen de que eso no es lo que ellos quieren hacer. Ellos quieren quemar las máquinas de las empresas forestales, sobre todo, que están devastando todo. Piensa usted de que la 9ª región durante mucho tiempo fue tal vez la más rica en recursos naturales de Chile. Hoy está devastada por el negocio forestal. Digamos usted, eso no merece una sanción de alguna manera. No se puede evitar la sanción. Entonces yo estoy con ellos, primero, en cuanto a la reivindicación del enorme valor de su cultura, e incorporarlo eso a la educación superior. Por eso regalé mi colección de arte indígena a la Universidad Católica, y usted puede visitar el museo hoy día. Pero yo no sabría cómo mediar entre personas que están profundamente heridas, y que no se puede evitar que pasen a la violencia. Yo sé, la mayoría del pueblo mapuche es pacífico. Sí, claro. Hay sectores. Pero yo me explico por qué hacen lo que hacen. Yo me lo explico. No necesariamente lo justifica, pero sí se lo explica. Sí, me lo explico, sí. No, yo no justifico la violencia. Yo soy no violento. Como usted me preguntó, ¿a quién admira usted? Sí. Yo creo que del siglo XX entero, a la persona que yo más admiro es al Mahatma Gandhi, ¿no? Ahí tiene usted un hombre sabio, tal vez el hombre más sabio del siglo XX, que a través de la no violencia y la fuerza de la verdad independizó a su país sin disparar un tiro, sin insultar a nadie. A propósito de sin insultar a nadie, le quiero preguntar algo muy de la contingencia. ¿Qué le parece Donald Trump? ¿Qué le parece Donald Trump? ¿Qué le parecieron los debates? No sé si tuvo la paciencia de ver el debate de Hillary Clinton y Donald Trump. ¿Qué le parece Donald Trump como candidato presidencial de los Estados Unidos con un 38% de apoyo? ¿Qué le parece ese fenómeno? Por llamarlo en forma elegante, digamos. En la segunda, Jorge Edwards escribió un artículo que se llama El Atorrante, y era Donald Trump. Bueno, yo pienso lo mismo. Es un hombre que se empeña en hacernos pensar que no tiene ningún valor ético, un valor humano, ¿cierto? Que no tiene calidad humana, mejor dicho, sí, que no tiene calidad humana. Es un prepotente en el fondo, ¿cierto? Y yo encuentro que es un mal índice que tenga tanto apoyo en Estados Unidos. Terrible. Sí. Es Pero terrible. lo ha ido perdiendo. Sí, menos mal. Lo ha ido perdiendo, sí. Menos mal, porque un tipo así
gobernando el país más poderoso de la tierra, se levanta con la pata izquierda, aprieta un botón y quedamos convertidos en y él bracero. dice que tiene derecho sobre todas las mujeres porque es un hombre estrella. Bueno, un hombre así no tiene calidad humana. Si llega a ser presidente de Estados Unidos, Estados Unidos va a perder prestigio moral ante el mundo. Han dicho que sería una catástrofe para la economía mundial también. No me cabe duda, no me cabe duda. Y volviendo a los minutos que nos quedan, don Gastón, ¿qué piensa usted de que hace algunas semanas en las elecciones municipales haya habido casi un 70% de abstención? ¿Cómo lee usted esta situación? Bueno, yo lo leo en que a la gran masa ya la política no le interesa porque ven que no le concierne. Le pongo un simple ejemplo. Sí. El crecimiento del país. ¿Para quién crece el país? Crece para los poderosos, pero no crece para mí, que soy un asalariado. No crece para mí. Cuando se dice el crecimiento del país, ¿qué hay detrás de la palabra país? Está la nación, o sea, el pueblo, nosotros. No, el país es un constructo tecnológico, financiero y político manejado por un pequeño grupo. Ese es el país. Eso es lo que crece. Eso es lo que se beneficia económicamente. Nosotros no. Por ejemplo, el problema del medio ambiente, ¿no es cierto? Viene una empresa y quiere instalar una termoeléctrica en Limache, por ejemplo. Ellos tienen privilegios sobre la comunidad. Tiene mucha exigencia. Es la inversión extranjera. Entonces le dan todas las facilidades. Es una empresa contaminante, seriamente contaminante. Y sin embargo, participación ciudadana nula. La empresa ofrece a cambio de la contaminación compensaciones, ayudar a bomberos, al liceo, al hospital, pero esa ayuda es momentánea. Pero y el óxido de nitrógeno, y el ozono, y el CO2 que nos van a llenar el valle para siempre. ¿Y qué hace el poder, el intendente? ¿Qué hace en ese momento? Le da el pase a eso y a las torres eléctricas, ¿no es cierto? Y al proyecto Cardones-Polpaico, que dividiría el Valle del Limache en dos mitades con torres de 70 metros de altura, ¿no? Que es una construcción irradiante y muy peligrosa. Entonces, claro, el poder está siempre pensando en la inversión extranjera y dándole amplia facilidad para la empresa, pero en evidente perjuicio de la comunidad. Entonces, cuando Lagos dice ahora yo voy a escuchar a la gente, ¿y no lo dijo lo mismo la señora Bachelet, que va a escuchar a la gente? A nosotros no nos ha escuchado. Esos dos proyectos, hay muchos más. Sí, claro. Esos dos proyectos prácticamente están aprobados ya. Usted se autodenomina un revolucionario no violento. ¿Perdón? Usted se autodenomina un revolucionario no violento. ¿Qué hay detrás de esta frase, de esta cuña, de esta expresión, revolucionario no violento? ¿Cómo lo podría sintetizar? Claro, hacer una resistencia no violenta. Sí. A través de marchas, a través de congresos, usando los medios de comunicación, haciendo congresos, haciendo pesar en la opinión pública a un grupo de gente que tiene razones para protestar, ¿no es cierto? En este momento estamos formando una asociación de intelectuales chilenos, esperando pesar en la opinión pública, ¿no es cierto? Es lo que hizo Gandhi. Gandhi hacía marchas, hacía protestas masivas, pero enormes. Enorme, claro. Contra el monopolio de la sal, por ejemplo, que tenían los ingleses. Cuando él llegó a la playa a hacer una salina, llegó con más de 1 millón de personas. Y era el monopolio de la sal de los ingleses. Por eso, al hacer una salina, él
en presencia de todas las fuerzas policiales, recibió una represión muy cruel. Quedaron muchos heridos. Sin embargo, él no devolvió golpe por golpe. Sufrió pasivamente la crueldad de las fuerzas represivas y siguió con su salida. Y en ese momento, todos los diarios del mundo dijo, el Imperio Británico ha perdido toda fuerza moral. Entonces, eso es el efecto que él esperaba. Claro. La profunda ética del movimiento protestatario hindú y, por otro lado, la baja moral, la pérdida de prestigio moral de la represión británica, ¿no? Don Gastón, nos quedan segundos. A esa Cámara, ¿qué le diría usted a los chilenos que estamos desconcertados, estamos desconfiando unos de otros, estamos desorientados, estamos carentes de líderes, de hombres que conciten interés, potencia y proyección? ¿Qué le diría usted con sus años, sus clases, su filosofía oriental, su conocimiento, sus ilusiones y desilusiones a miles de chilenos que nos ven y que, bueno, quieren oír la palabra de un filósofo, de un profesor de filosofía destacadísimo? ¿Qué le diría usted en segundos a los chilenos que nos están viendo de distintas edades, de distintas culturas, de todo Chile? Yo creo que todo comienza en la educación. Que la reforma educacional no sean solo de puros soluciones de procedimiento, sino que vamos a los contenidos. Que haya un fundamento formativo en la educación secundaria y universitaria. Que, ¿cómo decir? La enseñanza de la historia, por ejemplo, que no sea, a ver, que no sea lo que ocurrió solamente en la alta política. Por ejemplo, que el episodio de Gandhi se le dé una importancia muy importante, muy alta, muy relevante, claro, en la enseñanza. La enseñanza, que en la historia de Grecia no se le dé tanto importancia a las guerras púnicas, sino lo que representó Sócrates para esa sociedad, ¿no? Entiendo. Que todo lo que es el conocimiento de sí mismo y la formación ética de la persona, eso es lo que falta. Todo comienza en la educación. Todo comienza en la educación. Yo creo que al poder no le conviene la buena educación. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la educación forma personas, la cultura en general, forma personas con discernimiento. Sí. Y para el sistema que tenemos, para el modelo de civilización que tenemos, personas con discernimiento no las necesitamos. Ahí está. Ahí está. Personas que se rindan ante la presión de una civilización puramente tecnológica y económica, eso es lo que necesitamos. Por eso la educación es mala en todo el mundo. Claro. Eso es lo que le podría decir. Don Gastón, ha sido muy interesante, por decirlo menos, escucharlo casi una hora. Le agradecemos mucho el esfuerzo de venir. Bueno, hoy día en estas horas estaba en Santiago y no en Limache. Sí. Y tenemos para usted regalito. Las mejores premiadas en Francia, en España, en Suiza, en el Cono Sur. Cecinas Chillán, toda una tradición. Le agradezco enormemente. Muchas gracias. No se pare que haya venido a esta conversación. Muchas gracias. Bueno, y toda la salud del mundo. Y como le dijo, ¿quién le dijo que usted iba a pasar los 100 años? Un médico chino me dijo, usted va a llegar a los 100 años. Le dije, no me desee tanto mal. ¿Por qué? Porque voy a llegar muy deteriorado. Eso depende de cómo se porte. ¿Y con eso le sugería que se portara bien o que se portara mal? Buena pregunta. Le agradezco mucho. Yo no estoy en edad de portarme mal ya. Nah. Muchas gracias, don Gastón. Y vamos al cara a cara del recuerdo porque juntos tenemos mucha historia. La conversa inolvidable con un hombre, un luchador con altos, con bajos, con éxitos y con miserias. El Conejo Martínez en estas imágenes del recuerdo. Bienvenido, Gordo. Pucha, que nos costó volver a conversar. Sí, ¿Qué ha sido la vida, Conejo? ¿Conejo o conejito? ¿Cómo te Conejo. gusta? Conejo. Me no encanta, conejito. me encanta Conejo, lo asocio con la suerte. Sí. O el Bad Bunny. Me gusta. Sí. Sí, Yo me acuerdo cuando conversamos, estabas casado, Sí. Tenías a tu hijito, llegaste a la conversa con los hijitos, unos hijitos chiquitito. colorines chiquititos.
Grande ya Bueno, está. grande. Bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Qué han pasado los últimos 10 años? ¿Cuántas embarazadas hay dejado? No tanto, yo creo que hemos seguido luchando, seguido buscando. Yo siento que el mundo está lleno de esquinas y las hemos ido a buscar por todos lados. Con mi socio Boris, Enrique, hemos ido a Chipre, de donde te llamé, España, Italia, Francia, Dinamarca, Alemania, buscando la forma de... Nos hemos llevado alrededor de unos 40 chilenos, en algún momento recibí unas buenas lucas por hacer un negocio grande en Chile y llevamos 20 chilenos a Chipre. De ahí dejamos 9 y partimos con 11 a España. Y seguimos hacia Dinamarca, hacia Francia, Suecia, estuvimos en el Midsummer Latino, buscando, pero la cosa es, Europa es difícil, el tema de los ayuntamientos, de los municipios, no ven la calle como una ayuda social todavía, no como en Estados Unidos que lo ven como negocio, que una persona que puede partir con un carro puede lograrlo todo, depende de él, no son 8 horas de trabajo, no es de lunes a viernes, como tú. 14, 15 horas diarias. Métele, hermano. Y le va a dar la mano, le vas a quebrar la mano al destino de que Claro. uno para superarse la vida hay que meterle. No es de, como te digo, no es de lunes a viernes. Por 100 días seguidos ahorrando $100, tienes $10.000 en 100 días, ¿me entiendes? Claro. Hay que hacer un cambio. Sí. Y eso es lo que hemos buscado en todo el mundo. Chile, porque Chile es un poco difícil en el tema de los municipios. Es más fácil decir que no a crear algo. Sí. Entonces, hay que buscar. Imagínate dónde fuimos a Chipre cuando el alcalde en ese tiempo de Providencia podría habernos dado 6 esquinas, que es como Broadway, Providencia. Claro. Pero hay que buscar, y seguimos buscando y vamos a seguir. Tenemos pensado un viaje grande ahora hacia México, porque el Bam Bam me presentó la dueña de los hoteles Sunset, Erika García, sí. Claro, ya. Y él le habló muy bien de mí, que era un emprendedor, y ella quedó entusiasmada, y le estamos haciendo un proyecto para ver si podemos conquistar México, porque ellos tienen el tema de la calle, los carritos en la calle. Y cuando tú hablas, Conejo, hablas de México, hablas de aquí, de Ciudad de México, hablas de la De ciudad. Cancún, de Playa del Carmen, del DF, México entero, México Claro. lindo. México lindo. Y tú pones el carro y los muchachos ahí y Vamos a andar. Y lo que ellos tienen, como ellos tienen el concepto de carro, y no tienen maní confitado, no tienen el sistema que tenemos nosotros, porque lo de nosotros en Chile se vendió siempre maní. Siempre, pero no el estilo que tenemos. La bolsa, ¿te acuerdas que la bolsa Sí. era que metía el maní Sí. ya? Sí. Bueno, el paquete más grande, que ya lo puede comer como un, Claro. ¿me entiende? Como un snack. Claro. La calidad del maní, la cambiamos en un 24-28, un calibre grande, no tiene colorante, todo all natural. ¿no? Cada día más sanito. Sano, total. ¿Y cómo partiste, Conejo? Recuérdanos, ¿cómo partiste? Tu papá era jinete. Yo soy hijo de soy hijo de un jinete, podría haber sido hijo de un carpintero, pero no tenía que ser jinete, que también me gusta la hípica. Y partí... ¿Hay ganado plata en la hípica o puro perder? No, uno recupera plata en la hípica, pero no, ¿quién gana en la hípica? Algunos dicen Los- que ganan, pero los cuentan que- cuando ganan, pero han perdido mucho. Exactamente. Como los va- casineros. Exactamente. Yo creo que uno va recuperando la plata que ha perdido y cuenta, como dices tú, lo que uno Claro, gana. claro. Soy hijo de un ex jinete maravilloso. Mi papá es un hombre que tiene una historia. Yo no le llego ni a los talones. Soy un hombre maravilloso de corazón, muchos amigos, muy querido en la hípica, le dicen Careloco Martínez. Y soy hijo también de una camarera que trabajó 30 años de noche en el Hotel Santa Lucía, linda mi madre. Vivió siempre en Calillán, almacenes París, Ripley, Falabella, pero cumplía. Entonces, tengo esa parte de ella que me gusta como responsable, y también de mi papá tengo lo que le encantan los amigos, los asados, las fiestas. Y de los dos salía una buena mezcla, un conejo así. Lo dice el mismo de sí mismo. Sí, Oye, y si no, Conejo, pregúntenme a mí. Yo. Conejo, claro, lógico. Conejo, ¿y por qué te separaste? Porque la vida tiene sorpresas y creo que Te cometí encontraste errores. con una sorpresa en una esquina y te volviste loco. No, sí, también. Y es súper. Cuando el hombre engaña, y lo hace y pareciera como que fuera él, y llega a la casa, claro, y después llega a la casa y tiene ese peso en la mochila de haber cometido algo que no está bien o que no ha sido honesto, pero cuando a uno se lo hacen, Sí. puta que duele. Sí. Y entonces vino todo un tema que yo siempre he sido honesto, entonces también me dolió y fue difícil. Y ella decidió en algún momento en el año 2007, el 27 de agosto, partir hacia los Estados Unidos con los 3 niños, y yo la seguí, me fui hacia allá con ella, y porque en septiembre teníamos que ir a España con Boris,
Y me fui de Estados Unidos con mi hijo, me lo llevé hacia España, volvimos a Chile. ¿Te fuiste en la buena? Sí, pidiendo, o sea, ella quería quedarse en Estados Unidos. Ya, pero... Me dijo, Conejo, no, yo no sigo en Chile. No ¿Y te fuiste con tu hijo mayor? Con mi hijo mayor nos fuimos a España, tenía 12 años en ese momento. ¿Y lo sacaste del colegio y todo? No, es que estaba en Chile. La Kelly se lo llevó de Chile el 27 hacia Estados Unidos, y yo tenía que estar el 1 de septiembre aquí en Chile para partir hacia España con el Boris y Manfred en ese momento, y fuimos con mi hijo, lo llevé. Y después ella pensaba que yo me quería quedar con H, y se lo fui a dejar, y de ahí yo me vine y empecé a tener, pero tengo 42 viajes del 2007 hasta ahora, he sido un padre igual presente. ¿Tus hijos están viviendo en Estados Unidos? Están viviendo en Estados Unidos. ¿Y cómo es la vida de ellos en Estados Unidos? ¿En qué estado están? Están en Springfield, Illinois. Es como el campo, cerca de Chicago. Es maravilloso, pero para mí, por eso duro 15, 20 días al lado de ella, más que de mis hijos, porque somos culturalmente diferentes, geográficamente somos de países diferentes. Ella es mucho más tranquila que tú, además. Sí, más de... Aquí en Chile fue como... Claro. Porque a los amigos, qué sé yo, como que quedó... se metió en otro ambiente, yo creo, que no era el de ella. Claro. Aparte, como era maciza, quería estar flaquita, porque todas las niñas chilenas son como bien... Y a ella le gustaba comer. Y entonces se sintió, y más por lo que pasó, por el engaño mío, yo creo que... le afectó mucho y partió hacia los Estados Unidos. Pero hay posibilidades de estar nuevamente en la casa, de retomar la familia, que creo que es lo más importante en la vida. Bueno, pero ya has tenido ¿cuántas chiquillas de ese tiempo hasta ahora? 50. En Chipre, en Rusia, en Francia, en España, en Italia, en todos lados. Sí, bueno, como un conejo. Ando por todos lados. Un conejo, el diablo. Sí, más o menos. Sí, también. ¿Para qué lo voy a negar? No, aquí estamos hablando cara a cara. Cara a cara. Face to face. Face to face. Scarface. I know. Do you see that movie? Oye, Chupaya, pero arrepentido nada, feliz. No, lo comido y lo bailado. Exactamente. Y en la vida uno no tiene que arrepentirse de nada. Todo creo que son enseñanzas, todo creo que te va a servir en la vida, y hay que echarle hacia adelante. Sí, para atrás ni para tomar vuelo, como dicen. En México dicen así, claro. Ni para atrás ni para tomar impulso. Exactamente. Por ni un motivo. Oye, Conejo, de pronto uno lee los diarios, sí, que Conejo está bien, que Conejo está mal, que Conejo vendió, ¿cómo te está yendo empresarialmente? ¿Cuál es la realidad? ¿Estáis con plata? ¿Estáis con emprendimiento sólido? Porque tú vendiste una parte, la marca, algo salió un día, no sé qué diario, años atrás. ¿Cuál es la verdad? Yo hago negocios de todos tipos, en el sentido que si tú me planteas un negocio, ¿cuál es la manera que tú vas a quedar feliz? Yo feliz. Unos con muchas lucas, otros con menos lucas, otros como yo, que necesitan una oportunidad, le he regalado carros, de todos tipos. Estoy bien, estoy físicamente bien, estoy tranquilo. Lo de la familia me afecta mucho, no estar con mis hijos. Además, quedándote la regalan, he gastado cualquier plata. También una separación es costosa. Dos niñas, qué sé yo, para qué, exacto. Entonces se van también las lucas, pero nunca hay que olvidarse que los billetes están hechos. Tú no los vas a hacer, no los voy a hacer yo, no los van a hacer ellos. Hay que ir a buscarlos todos los días. ¿Cómo se los saco yo a la gente que se echa todos los días un billete al bolsillo en la mañana sin empujarlo? Y yo tengo una fórmula. Me paré el sábado pasado aquí en el Totu y vendimos 312 lucas desde las 7 de la mañana a las 9 de la noche. ¿Y cuánto te queda limpio, si pudiera sacar la cuenta? ¿Cuánto te queda, de esas 300 lucas, cuánto te queda en la última línea? 90. Ya, buena plata. Pero es sábado y domingo. Ok, no, pero exactamente. Pero si me paro en una China, por ejemplo, cuando estuvimos en Suecia... El 25% para adentro. Exacto. Cuando estuvimos en Suecia, vendimos 13.500 coronas y no nos conocía nadie. Tuvimos alrededor de 22 horas. Porque es el Midsummer donde se junta el día con la noche. Maravilloso. Viejo, Conejo, pero a mí me da la impresión de que donde tú estás, está la venta. Porque la llevas tú. Tú eres una imagen pública de emprendimiento, de gallo bravo. Yo creo que la gente se identifica conmigo porque dicen, ¿cómo este weón pudo? ¿Cómo no lo voy a poder yo? Y quieren saber, oye, ¿qué te pasó, verdad? Que que te... todo. Y me preguntan, ¿y este carro es tuyo? ¿O si es mío este otro? Porque he hecho negocio de todo. He vendido esquinas. ¿Quién vende esquina?
dime otro. Y yo tengo esa capacidad, o sea, lo puedo hacer y porque está lleno, porque veo que si vendo esta puedo abrir otro lado. Quedamos un instante con el Conejo Martínez. Ahí, no se mueva. Vamos a comerciales, volvemos en un minuto. Cuando Cara a Cara continúe. Yo estoy vendiendo la 44 y de repente llega una limusina y se baja Cassius Clay. Y le digo, Cassius Clay, you the best. Le doy un paquete de maní, de cashews, y me da la mano y su mano hace así. Pero yo toqué una estrella, yo toqué una estrella. Los últimos minutos en el Cara a Cara del recuerdo de este domingo con el Conejo Martínez. Vamos con el Conejo. ¿Cómo llegaste a Nueva York? Me contaste esa vez historias muy bonitas ahí en la esquina, la gente que había... Has conocido gente muy particular en Nueva York. Sylvester Stallone lo conocí. ¿Cómo el Sylvester Stallone? ¿Cómo fue eso? Estaba en la 58 y quinta y de repente... ¿En la esquina de Nueva York? En la esquina, donde está Fao Schwartz y al frente está el hotel donde filmaron esa película Mi Pequeño Angelito, que es como el Plaza Hotel de Donald Trump. Sí. Y yo estaba en la 58, que era Bedford y Goodman. ¿Estaba ahí con el carro? Y de repente veo que pasa una rubia y yo la sigo, que linda. Y atrás ¿Te gusta la rubia? Sí, me gusta la rubia, la morena, la morocha, Después pasa un guardia, o sea, como así mastodón. ¿Matón? Y atrás venía Sylvester Stallone. Y detrás en Fao Schwartz habían unos morenos bailando con la radio, y él se queda mirando. Y yo saco una bolsa de maní para que me filmara un autógrafo. Sí, y me voy a acercar y el guardia me dice, no, you're not can do that. Digo, why? Please, can you sign for me? And he say, no. Y empieza a gritar, Sylvester Stallone, para que él no viera el show, Sylvester se tuvo que correr. Cagó también, no me firmaron. Lo saqué. Oye, ¿qué tal? Pero, ¿es chiquitito, es bajito? No es tan grande. No es tan pero grande. Es ancho. Sí, además que usa un abrigo... Sí, grande. Doble. Vi a Mike Tyson. Mike Tyson es un tremendo gallo. Woody Goldberg, Shaquille O'Neal, Mónica Seles. Porque yo estuve en la tienda, yo trabajé en la 45 cuando estaba All Star Café, que era de estos tenistas del tenis, eran famosos del tenis. Vi también en Holyfield, le di la mano, yo toqué una estrella. ¿Cuál? Cassius Clay, en la 44, te lo mira, por el Lucky que se muere allí, yo estoy vendiendo la 44 y de repente llega una limusina y se baja Cassius Clay, y yo vi peleas de él, muchas de él. El más lindo de los boxeadores, decía él de sí mismo. Y estaba con el problema que tenía. Y se acerca y le digo, Cassius Clay, you the best. Y viene hacia el carro porque iba a entrar a la CNN, que está ahí en la 44, y viene a mi carro. Y te lo juro por Dios, le doy un paquete de maní, de cashews, y me da la mano y su mano hacía así. Pero yo toqué una estrella, yo toqué una estrella. Cassius Clay. Te lo juro, le di la mano y él llegó a mi carro. Qué fabuloso. Eso fue lo más grande que vi. Era un artista. Sí. Bruce Willis lo conocí en la 66. ¿Y qué tal? También simpático, los pelados, sí. Se parece a un amigo como nosotros. Sí. Como el pelado. Oye, y en Europa, ¿qué personajes, qué aventuras? Cuéntanos 2 o 3 aventuras en Europa. Con el equipo, con chiquillas, con figuras. Estábamos en Chipre, y llegamos al aeropuerto y llegamos todos, nosotros usamos la polera de los sueños. Todas las banderas de los países que queríamos conquistar o que queremos conquistar. Porque no estaba terminado este cuento. Sí, obvio. Ya empezando nomás. Recién. ¿Te quedan 50 años? Ayer partí. Y estábamos en Chipre, llegamos y todos uniformados. Y como allá es militar y realmente nos ven como con todas las poleras uniformadas, nos retuvieron. Todos a una sala, hasta que vino el hermano del chipriota que nos mandó hacia allá, y que era algo con el ministro, qué sé yo, y nos sacaron. Al otro día salimos, porque siempre nos ha gustado el deporte, las maratones, hemos corrido, que hace poquito te voy a contar la de la maratón, porque me metí en la maratón. Y recibí medalla, ¿ya? Y estábamos en Chipre, güey. Porque se puede, todo lo que uno quiere se puede. Y estábamos allá, salimos a correr en Chipre, y como era todo plano y todas las casas, nos perdimos. Y de repente había... ¿Todo igual? Todo igual. Y de repente lo único que vimos eran unos militares que tenían PM, y nos acercamos ahí, nos hablaban inglés, nos hablábamos nosotros chipriotas, no sé qué idioma el que hablan allá. Y estábamos perdidos, no sabíamos cómo volver, y andábamos como 30 recorriendo por ahí. Después llegó la policía, ¿no? Llegó la policía a investigar a la casa de que éramos, y al final eran maniceros, porque queríamos conquistar Chipre, y eso fue... Eso era todo. Eso era todo. Hicieron 4 maratones en una. La otra fue en Suecia, en el Midsummer Latino. Estoy ahí yo trabajando detrás del carro, y de repente llega un chileno y me dice, ¿vos sois el Conejo? Sí. Me dice, yo soy el conde. El conde, mi señora la duquesa y mi hermano el duque. Y yo, esto, bueno.
¿Ya dónde la viste? Le digo, me dice, ¿de verdad? Bueno, saca una billetera, saca el carnet, había comprado el título de conde. ¿Qué tal? Internet. Y ya compró el título de conde y lo saluda y me dice, ¿y estos maní qué valen? Digo, 10 coronas. Y el perro era duque. Claro, y el hermano era el duque. Y yo saludo a la duquesa como la toma así como que ya, la duquesa, y dándole, y el elegante. Y me decía, todos estos buenos están patos, así me hablaban, todos estos buenos están patos, me decía, ¿querías regalarle un maní? Ya, pues le digo, pero regálaselos tú, dame 200, y pone 200 coronas. Vendíamos a 10 coronas el paquetito, y le repartía a los chilenos que estaban ahí, porque estaba lleno de chilenos, esos que se fueron en algún año, qué sé yo. Y empezamos y yo le caí bien. Y yo estaba con la polera de los y quería mi polera. Digo, yo invítame un vino y te regalo la polera. Y empezamos a tomar vino. Ya después le pasé el carro, siguió el Boris. Yo a las 3 de la mañana me tiraba el vino con él, porque me cayó bien, porque él había sido un astuto, años A. Y ahora tenía una agencia de viaje, y te voy a contar algo que me dejó marcado, porque me dice, ¿sabes, bueno, que yo siempre quería que el Papa me mirara? Yo le llevaba gente al Vaticano y saludaba cuando pensó que el Papa te podía bendecir o que lo saludaban, y a él nunca lo había mirado, dice. Y dice, será por mi pasado, pero voy a hacer que me mire. Y va y le da la mano así al Papa, y para que lo mire le tira el anillo papal, y el Papa ahí lo miró y dice, así me miró el Papa, weón, ¿para qué? Y yo lo encontré genial, lo encontré la astucia de los chilenos. Él no lo miraba, pero dijo, ya sé cómo me va a mirar, y le tiró el anillo y el Papa lo miró. Con el sachorro. Esa me acuerdo muy bien, ¿verdad, compadre? Qué increíble. Sí, mucha historia, muchos chilenos. Dale, cuenta más historia, porque es puro... De la maratón, esa es la maratón. Ah, mira, cuando llegué hace poco, yo llegué el 15 de marzo a Chile, ahora llevo 90 días. Por ahí por el 22 creo que fue la maratón de Santiago de Chile. Y yo quería ir a sacar los carros que los teníamos en la bodega de acá del centro. Y quise pasar venía bajando yo por Vespucio, y quería pasar allá por Eleodoro Yáñez, no pude. Bajé más allá, por Bilbao no pude, sigo más allá, casi diagonal Cervantes, y todos iban hacia allá. Sí. Y digo, ¿qué hueá es esta? Y veía que tanta gente, y no había, yo venía llegando, no vi los anuncios de la maratón, y voy y me devuelvo por Los Leones hacia arriba. Y cuando voy por Los Leones hacia arriba, iban todos corriendo hacia abajo. Y tengo un testigo que es verdad lo que te cuento. Y voy hacia arriba y veo la cara de todos los que iban corriendo. Viste que cuando uno hace deporte, la cara es de felicidad. Sí, y dije, qué weón, cómo no la corrí. Ahí caché que era la maratón y pregunté y todo, una fila tremenda. Sí. Digo, qué caga. Y todos como iban felices, como que me dio una envidia, Sara, y doblé. Dije, le digo, señor, podría haberla corrido, que weón. Cuando doblo, toma, en una esquina, en la esquina, como que hay un dios, weón, como en la esquina, uno sacándose la zapatilla, tenía el número, la polera amarilla con ribete negro, los pantalones, y yo andaba con los blines, y dije, yo rápidamente, digo, por último le dejo los blines, aunque me cague, con que él tenga pantalones para yo correr y que me preste la mano, voy y me devuelvo. Bajo la ventana y le digo, socio, ¿quiere que la corra por usted? No, ¿y sabes lo que me dice? No, si queréis me acercáis. Le digo, ¿cómo? Me dice, es que sabes que estoy cagado en la rodilla, pero van recién para allá, le quedan como 30 kilómetros. Y saca de aquí de la manga, saca un teléfono, ¿ya? Y pincha, y le digo, ¿y a dónde nos metemos? Me dice, espérate. Me dice, ¿quién es? Sí, las calles. Las calles, me dice, ¿quién es con el médico de Vespucio? Se llama Guido, el instructor de la PDI de San Fernando. Cagó Guido. Entonces, espérate, le hace así, me dice, ya. Y le digo, yo vivo en Kennedy con Manquehue, bueno, alcanzo a vestirme. Ya, pues me dice, vamos. Y me pongo los pantalones y llegamos aquí a Vespucio con Kennedy, no sé, por aquí está acá arriba. Toda la vuelta. Claro. Y entramos y decía 12 kilómetros y me pongo a correr y me pasan una esponja con agua. Y me puse ayer así bien mojado en la primera cuadra. Y cuando íbamos a la cuadra la gente me gritaba, buena conejo, los dejé a todos locos. Seguimos por Vespucio, la cosa que pasamos por el lado de la municipalidad de Itacura, salgo a Providencia por ahí por el puente del Arzobispo y entro a Providencia ya a tierra derecha y me empecé a inflar y me ponía colores. Pero me tienen que haber cachado porque yo cuando entré en el grupo de los rápidos. Entonces yo tenía otro ritmo a lo sí, venía lanzado. O sea, yo venía lanzado, yo si le ponía color, me entré como yo venía como muy adelante y llego a la Alameda. Ahí a la Plaza de la Moneda, paso había un manicero en San Antonio, buena, mechugón de pato, le gritaba yo al manicero. Cuando llego a la Alameda ahí a Morandé, se me acerca una periodista y me dice, conejo, corriendo, no, le digo arrancando, porque le veía la disposición a este weón. Estuvo bueno. Y después entro a un porque él me prestó la pulsera, entro para allá y me dan la fruta y me senté ahí en la Moneda, no, estuvo buena. ¿Qué quiere decir? Que
Yo dije, qué huevón no haberla corrido. Sí. Pero de repente me di cuenta, si igual la corro, po. Sí. Y la corrí igual, po. La maratón, y tengo medalla. Qué güey. Pero le di 30 kilómetros de ventaja. Pero llegué. Qué güey. Sí, 1 hora 38 minutos. Qué buena. Anécdotas por todos lados. Sí, muchas. Todas. Yo en principio no tenía carro. Entonces el Sergio me decía, Conejo, ¿querés barrer, che? Sí, dame, yo barro. Hay que hacer la bolsa, ya. Y después me ofrece $60 por... Me dice, ¿tenés licencia? ¿Manejáis? Sí. ¿Tenés licencia? No, pero manejáis. Y manejo igual, digo, no te preocupes. Me dice, ándate a dejarte los carros a Brooklyn, te bajáis, dejáis a todo, bajáis por la Broadway, por la 14, y después seguís hacia Brooklyn, y tú te quedáis en la última parada, y después levantáis tú el primero, y te los traes a todos, y ahí tenéis $60 más. Ya, pues, cuando vengo de vuelta, yo venía por el puente de Brooklyn manejando sin licencia, puro falso, porque todos éramos falsos, porque el nombre, sí. Y veníamos bajando del Brooklyn hacia Canal Street, que era... Y cuando dice que no había que doblar a la izquierda, porque venía el puente, o sea, viene el Lincoln Tunnel para pasar hacia New Jersey, y uno no puede pasar con un camión con balones de gas, vengo y yo doblo, en vez de seguir derecho, digo, no, voy a ir por aquí nomás, doblo. ¿A la chilena? Y doblo a la izquierda, y el primer auto que había acá era una policía era un policía de carretera, esos que tienen, no luces así, sí, sino que levantan una baranda. Sí. Y cuando lo veo, digo, cague, y sigo hacia allá, y vengo con el que le tocaba... Uno que venía de Suecia que le tocaba, lo pongo a la Macalia Acevedo, que se llamaba Juan. ¿Ya? Y vengo con don Antonio, un personaje en los Estados Unidos chileno, 2 chilenos. Y digo, bueno, mira, me pasé el rojo, bueno, está la policía y vos venís manejando, así que vos preocupate. Vos me decían ellos y ellos conversando. Feliz. Cuando de repente siento que las luces están y yo digo, que paro, freno el camión y se acerca el policía y me dice, give me your license. Yo no hablaba nada inglés, no license. Insurance paper of the truck. Que guay, decía, no license, no paper. Y me dice, y me dio una licencia que decía Gabriel Arce, que era un nombre que en algún momento compré un papel de esos de los boricuas y le paso la licencia. Yo lo único que decía que el Gabriel Arce no tuviera ningún problema con la policía. Claro, si yo tenía prontuario de adentro. Y me bajo, porque le pasó a un brasileño, me bajo y me dice, open the back door de la truck. Y habían como 11 maniceros todos arriba en los carros, bueno, y quién era. Me dio 11 tickets. Y mira, el que era el administrador de los argentinos, el que llevaba el negocio, le cuento. Y me dice, por favor, ¿le podéis decir al dueño que me pasó a mí? Que esto me pasó a mí. Te doy $100. Y le vendí lo que me había pasado. ¿Le vendiste la anécdota? Le vendí la anécdota, hermano. No te puedo creer. Te juro por Dios, porque el Sergio era figurón. ¿A quién le tenés miedo, Conejo? Tú que eres guapo, ¿a quién le tenés miedo? ¿O no le tenés miedo ni una cosa? No, sí. ¿A quién le tenés miedo? A tener un accidente, man. No me gustaría morirme en el sueño, man. Sí. Pero no así que... Cago al conejo, no. Pero la mala hierba nunca muere. No, yo creo que no. Salvado. No, y aparte que tengo algo importante en mi vida, que es el Señor. Que es súper fácil llegar a Él. No hay que tener ni el mail ni el teléfono. No. Uno se arrodilla en la noche, tú le pides y Él te escucha. Y te da. Pero hay que cumplir. Yo le he fallado miles de veces. ¿Y quién no le quiero fallar más. Porque siento que ha sido generoso conmigo. Sí. Me dio una linda familia, me dio unos lindos padres. Tengo, no sé si tantos amigos, pero he conocido mucha gente. ¿Tienes menos amigos que hace 10 años? Sí, menos. Sí, me he dado cuenta. Parece que uno va creciendo. Sí, sí. Y te das cuenta de los momentos difíciles que están contigo. ¿Cuál es el momento más difícil de tu vida? La separación. ¿Qué más? La muerte de mi mamá. Lo del Lucky no, porque yo sentía que había que darle amor. Tu hijito. Sí. Y me dolió lo que me hizo este muchacho que me llevó que fue a la televisión. Me dolió en el corazón porque él vivía con nosotros en la bodega, trabajó 1 año y medio conmigo, dijo que eran 4, mintió. Dijo que eran 4, que yo me andaba escondiendo. O sea, habló mal y me dejó mal y me sentí. Una chocura. Y ¿sabes por qué? Yo me voy ahora el 3. Porque no quiero que en algún momento alguien me gritó, págale con la... Bueno, no saben lo que... ¿Por qué no hablan de las cosas que hicimos cuando el viaje a Europa con 20 muchachos que hemos ido? De las cosas buenas. ¿Cuánta gente, después que nosotros llegamos, porque yo me siento pionero en esto de los carros, cuánta gente no tiene un carro lindo de sopaipilla? ¿Cuánta gente no tiene un carro lindo de completo? ¿Cuánta gente no tiene lindo un carro de mote con huesillo? Pero ¿cuándo salieron? Después de que llegamos nosotros. Entonces, también siento que
al chileno le gusta ver al que tiene un poco de éxito, llamemos así, que no tiene nada que ver con la riqueza, puta, darle y buscarle, weón. ¿Por qué así? ¿Por qué no cambiamos esa buena mentalidad que, puta, si le da bien... Tirarlo para arriba, respetarlo. Porque, y yo me puedo llevar a cuántos para arriba, porque sigo siendo emprendedor y no voy a parar. Con el Boris ahora tenemos pensado irnos a México, irnos a Europa, porque tenemos 10 carros guardados todavía en La Rosa, en España. ¿Cómo? Hace 6 años que lleva pagando el bodegaje y todo. Démosle de nuevo. Si no es tan solo Chile, si no vengo a hacerme... ¿Se te ha achicado el mundo a medida que lo conoces? ¿Lo tienes ahí? Sí, porque si me quiero ir a Suecia, me tomo un avión y mañana estoy en Suecia. En un rato. O sea, así es, po. Cualquier lugar del mundo. Es súper importante los idiomas. We have to talk in English. Los chilenos tenemos que hablar en inglés. Sí. Parece que en chino también, ¿no? Sí, mandarín. Exactamente. Ahí está la papa. Pero el inglés es primordial. Clave. Y se tiene como sea tienen que aprender. Yo a todos les digo, el inglés es very important. Fue el cara a cara estreno y el cara a cara del recuerdo de este magnífico domingo. Don Gastón Sublet, un filósofo, un gran profesor, un pensador que harta falta hace. Y los recuerdos, el recuerdo, la agonía, el éxtasis, los problemas, la vida intensa del Conejo Martínez. Cara a cara, el próximo domingo, aquí en Red Televisión. Arriba los corazones, gracias. Hasta